¿Te imaginás recorrer Colombia en motorhome y descubrir que está llena de pueblos coloniales que parecen detenidos en el tiempo? Nosotros venimos viajando desde Argentina hace casi 6 años y todavía seguimos sorprendiéndonos. Esta vez, buscando un pozo de agua escondido entre las montañas, terminamos perdidos. Pero encontramos algo mucho mejor, un paisaje casi virgen, oculto, silencioso, como si el mundo se detuviera solo para nosotros. Swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a Charalá. Qué alegría haber llegado a un nuevo pueblito en el departamento de Santander que la verdad que lo venimos explorando bastante, nos da la posibilidad por su clima y por los lugares a donde vamos llegando de quedarnos más tiempo. Qué alegría haber llegado a la cuna de la libertad de América, porque así es como es conocido este pueblito por su incidencia y su gran aporte en la independencia de Colombia. Este es otro pueblo en donde destaca la arquitectura colonial, los balcones de madera, las tejas de barro cocido. Y el centro histórico de Charalá fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación en el año 2013. Y a simple vista se puede ver lo bien conservada que está la arquitectura colonial de este pueblo. Y esta belleza que parece una escultura, no lo es. Es un perrito que está debidamente acomodado para poder observar y olfatear desde lo alto. Como me encantan los pueblos coloniales y estaba pensando que Colombia es el país en el que más cantidad de pueblos coloniales bien conservados hemos visitado. Estamos parqueados, estacionados en el parque principal de Charalá. En el centro de este parque reposa, descansa un imponente samán que tiene más de 115 años de edad. En 1910, al cumplirse 100 años de la independencia de Colombia, se ordenaron sembrar en el país más de 500 samanes. Uno de ellos es este enorme samán que fue sembrado en 1910, así que tiene 115 años. Y en este parque tenemos la escultura de Antonio Galán, que fue una figura muy importante en la Revolución Comunera y para la independencia de Colombia. Parece que se va a alargar a llover, se puso bastante negro el día, la tarde. Ya están empezando a caer gotas. Bueno, nosotros nos mudamos. Ahora les voy a contar porque acá hay muchas referencias históricas. Y este es el lugar donde vamos a pasar la noche. Acá, queremos intimidad, queremos estar al lado del río. Encontró Juan este lugar y dijimos, ¿por qué no? Pasó un vecino recién, nos dijo, está ok. Y estamos aprovechando para hacer cositas, para trabajar,
Acá vos estás... ¡Oh! Terminando algo, me pongo acá para que se vea mejor. Contá qué estás haciendo. Estoy haciendo este diseño, gurisa, que me pidió tu hermano para el salón de evento que tiene él, el salón que se llama el Templo de Claypole. Estaba necesitando un logo que lo represente, así que se me ocurrió este puño agarrando los dos mástiles de guitarra en forma de cruz, como si la música fuese mi religión. Ahí está, mirá. Tremendo, me encanta. Muchos de ustedes conocen el Templo de Claypole por las juntadas que hemos hecho, la muestra de arte de Juan, los murales que pintó Juan, los fluorescentes. Bueno, ese es el templo del que estamos hablando y yo sé que hay muchas personas de ustedes que se han sumado en el último tiempo y no deben tener ni idea que Juan hace este tipo de trabajos, y esto lo viene haciendo hace un montón, pero bueno, hace un montón que no lo mostrábamos, y la cuestión es que ustedes quieren un diseño personalizado de lo que sea, o de un comercio, o de un futuro viaje, porque están por salir a viajar y quieren algo que los represente a ustedes, hecho artesanalmente, no por computadora ni por inteligencia artificial. Bueno, se contactan con nosotros, ahí les voy a dejar el mail, se contactan con Juan y le piden el diseño personalizado. ¿Sabes cuánto diseño de esto hice en 5 años y medio? ¿Cuánto? Más de 300, gurisa. Una banda. Como 20 kilos de dibujo. Montón. Bueno, ya saben los que no tenían idea hasta ahora. Y en esta heladera tenemos varios de los diseños de Juan. Acá hay uno. Después lo mandaron a hacer sticker o remeras o camisetas. Y se largó nomás. Y se largó con tremendos botones. Así que, bueno, la Pachamama nos dio lluvias nuevamente. Salió comidita en la casita. Hice unas arepas que le puse queso arriba, porque me olvidé de ponerle queso en el medio, así que no importa. El orden no altera el resultado del producto. Unos pataconcitos que hace un montón que no hacía. Y un huevo ahí por ahí que salió medio más o menos, pero bueno, a comer algo rico. Te pasaste, gurisa, estás a 2 hornallas hace 1 horita y media, se te nota en la cara un poquito de temperatura, pero bueno, lo lograste. El bigote de transpiración. Y encima pimienta. Y tenemos un nuevo... Ah, sí, la nueva incorporación. Sí, nuestro amigo Mauricio que nos regaló nuestra plantita Rayito de Sol. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Acaba de salir el sol y qué fuerte que está, pero ayer llovió toda la tarde y toda la noche. Y hoy nos levantamos, cada vez nos estamos levantando más temprano, en cualquier momento no dormimos. No, la verdad es que dormimos muy bien, nosotros dormimos varias horas porque nos acostamos temprano, pero siempre les cuento que nosotros más o menos a las 6:30 de la mañana nos estamos levantando. Bueno, a veces nos levantamos a las 6, a veces nos levantamos a las 7, y si es domingo yo quiero despertarme a las 8 de la mañana, entre las 7 y las 8, porque ahí siento que nos levantamos tarde. Pero bueno, hoy nos levantamos antes de las 6. Eran 6 menos 20 de la mañana y nosotros ya estábamos arriba. Y acá el movimiento arrancó hiper temprano, porque nosotros cuando nos levantamos ya había un camión, ya estaba este camión acá y había otro camión que estaba preparándose para cargar, se iba a descargar este camión y cargar otro. Y ya lo dije en otro video, pero lo repito, Colombia es el país más madrugador que hemos conocido hasta ahora en el viaje y viene peleando con Paraguay, porque Paraguay también es un país muy madrugador, que a mí me sorprendía que a las 7 de la mañana ya estaban todos los comercios abiertos. Bueno, acá en la costa veíamos a la gente las cabecitas en el agua ya a las 7 de la mañana, así que imagínense. ¿Dónde estamos ubicados? Al lado del río Pienta y justo debajo del monumento de la batalla del río Pienta. Y paso a contarles de la importancia del lugar en donde nos encontramos. Este puente que vemos ahora no es el puente que existía en aquella época, porque estamos hablando del 1819, exactamente del 4 de agosto de 1819, en donde este fue el escenario de la batalla del río Pienta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que aquí llegó el ejército español al mando del coronel Lucas González, que no tenía como objetivo librar ninguna batalla aquí, sino que estaba de paso porque
iban a servir de apoyo a las tropas de Barreiro que se encontraban en Boyacá. El coronel González llegó aquí con 1.800 hombres. Imagínense, si este pueblo ahora es pequeño, ¿cuántas personas vivirían en aquella época? Bueno, los pobladores de aquí, junto con los vecinos de pueblos aledaños, se defendieron con picos, con palas, con garrotes, con piedras, con utensilios de cocina, con lo que tenían a mano contra el ejército que venía, por supuesto, armado, que a su paso venía saqueando y masacrando a todo el que veía. Una batalla totalmente desigual de la cual los españoles, por supuesto, que salieron victoriosos como se esperaba, pero en realidad el objetivo se logró porque lo que se logró fue retrasar a esas tropas que se dirigían como apoyo a Boyacá. Gracias a la valentía, el coraje, el empuje de este pueblo es que se retrasó la llegada de las tropas a Boyacá y eso le permitió a Bolívar ganar la batalla del 7 de agosto, que fue la definitiva para la independencia colombiana. Y este monumento justamente es un homenaje a la valentía, el esfuerzo, el empuje del pueblo de Charalá. Si afuera se veía cómo se sacudía la camioneta, ¿qué pasó acá? No, se me abrió la puerta de la ropa. No, es más, tengo una muela media floja, la tuve que morder fuerte porque se me estaba por escapar. No, tremendo el adoquinado y la merche ahí. Muy zarpado, boludo. Hermoso el empedrado, muy vistoso, muy pintoresco, pero esta es la realidad. Se nos ha caído todo, se abrieron las puertas. No, mirá. Bueno, ya estamos por estacionar. Veníamos al parque principal, pero está cerrado el ingreso porque parece que va a haber un desfile. Qué lindos, los pueblos de montaña, las bajadas. Señor, córrase por el amor de Dios. Dios mío, estos perros no tienen miedo a nada. Y como lo bajamos en primera, que traccione la caja y apenas apretando un poquito el freno. Muy importante, si no se calientan los frenos, ¿no? No se calientan los frenos y pasaste de largo. La idea inicial era llegar al pueblo, dejar la camioneta en el parque principal para ir a conocer una de las tantas pozas que hay alrededor de este pueblo que está completamente rodeado de agua. Ay, ahora les voy a hacer la referencia del nombre. Ahí tenemos el camino y del otro lado, Pozo Las Pilas. No, está bien patinoso, dice Juan. Bueno, yo tengo zapatillas igual. Y tenemos el matecito. La referencia sobre el nombre a la que me refería arriba es que Charalá en idioma guane significa entre dos aguas, y eso es porque está rodeado de quebradas y de pozas. Y no solamente eso, sino que esta, por ejemplo, es una quebradita que alimenta al río Pientá, que es el río que les mostré hoy, al lado del que dormimos anoche. La diversidad de la vegetación que estamos viendo alrededor de esta poza, que a pesar de que es un pequeño espacio, tiene una exuberancia en la vegetación. No, estamos sorprendidos
y seguimos sorprendiéndonos en Colombia. Esta es la variedad de la que les hablo que hace que parezca que este lugar sea la selva. Y cuando querés mirar para el cielo prácticamente no se ve por tanta vegetación que hay alrededor. Lo mejor es que hicimos 2 kilómetros nada más de la plaza principal de Charalá y encontramos esto. Imagínense todos los paraísos escondidos que hay acá. Si no fuese que está tan cerca del camino, este sería un lugar perfecto para dormir con el sonido del agua, pero bueno, necesitaríamos mucho más espacio como para sentirnos seguros, para pasar la noche y dormir tranquilos. Ahora sí pudimos llegar a la plaza con la Merche y vamos a aprovechar la sombrita para desayunar, que está muy pero muy tranquila la mañana. De hecho creo que no hay nadie en la plaza en este momento. ¡Qué paz! ¿Qué pasa? Estoy sorprendidísimo porque todavía no había conocido este parque y este árbol, wow, que es majestuoso, es imponente. El samán milenario. Nunca estuve al Centenario. lado de un árbol, nunca estuve al lado de un árbol tan pero tan grande. Un detalle significativo que indica la magnitud de este samán son los soportes muy pero muy grandes que se tuvieron que construir para justamente sostener las ramas que deben pesar tanto que si no tuvieran estos soportes se partirían y sería muy peligroso también. Ahora sí salimos para ir a conocer uno de los tantos pozos que hay alrededor de este pueblo. Aquí tenemos otro paso del Libertador Simón Bolívar que hizo 2 pasos por aquí, en las 2 direcciones, las 2 en el año 1820. Y Charalá tiene piscina municipal, ¿eh? ¡Qué tul! No me lo esperaba. Tremenda piscina. No es de natación porque no tiene andariveles, es de recreo, de recreación. Nosotros estábamos con muchas ganas de caminar y la idea desde el principio era venir caminando, pero nos querían hacer venir en vehículo. Ni locos. Y miren cómo está el camino. Mucho menos podríamos haber venido con la Merche. Igual no era la idea. La idea era caminar. Pero vean lo que es. Si tienen que venir aquí en vehículo, tengan en cuenta que si llueve puede quedar así el camino y tal vez no puedan subirlo. Esta zona es muy poco turística. De hecho, desde que estamos acá, ya 2 o 3 veces nos preguntaron para dónde queda un lugar o para dónde queda otro lugar, porque la misma gente de aquí, los mismos colombianos, no tienen ni idea cómo llegar, así que imagínense que nos preguntan a nosotros que menos idea que ellos tenemos. Un lugar hermoso, Gurisa, mirá.
Si algún día tengo que elegir tener una casa sin rueda, esta sería una buena opción. Allá arriba, sin vecino y con el río abajo. Tremendo. Casita de montaña. La verdad que arriba que está esa Mirá, casita. mirá, mirá. ¡Ay, qué belleza! Vimos un cartelito ahí, entramos porque era el cartelito que decía Pozo Negro. No estamos seguros de que este sea el camino, pero vean lo que es este paisaje y el color verde que les juro que es así como lo estamos viendo. Yo no edito las imágenes. Bueno, ahí se nubló un poquitito, así que estaba castigando bastante el sol, pero con el sol se ve verde flúor, el pasto es impresionante. ¡Oh! Qué hermosura, cómo me encanta que la naturaleza me sorprenda, gurisa. No. Qué paisaje, no me lo esperaba. Seguimos sin tener la seguridad de si estamos yendo por el lugar correcto, si este camino finalmente nos llevará al pozo. Pero yo recién le decía a Juan, si no nos lleva al pozo no me importa, porque este paisaje ya pagó todo el camino. No me lo esperaba y estoy muy muy feliz, qué bonito. Mirá que es esa hormiga, gurisa. Ay, mirá los... No, Ay, me mirá quiere que... picar, me quiere No, picar. pica. Ahí la dejamos en paz, la levantamos para mostrarla. Vuelve a lluvia, querida hormiga. Está mareada y está vomitando, pobrecita. Sorpresa total haber encontrado este lugar. Estábamos buscando el Pozo Negro y llegamos acá, de casualidad. Y bueno, justamente alrededor de este pueblo hay varios pozos. Uno es el Pozo Negro, el otro es el Pozo Laja, que también lo queríamos visitar, pero se derrumbó justo ayer por efecto de la lluvia. Encontramos este lugarcito prácticamente virgen, sin ninguna persona, porque a este lugar deben venir solamente los lugareños que conocen el camino. Por eso nos quedamos acá para disfrutar este lugar, que son los más difíciles de encontrar, porque son los que no están marcados, son los que no tienen nombre, son los caminitos que no viene la gente a visitar. Así que estamos disfrutando de una nueva sorpresa en Colombia. Qué bonito y qué paz que se siente aquí. Y acá tenemos el Pozo Florijuan, el segundo Pozo Florijuan en Santander. Lo bautizamos, el agua está fresca, para no decir fría, pero no helada como la del pescaderito. Esta está fría, la otra estaba congelada. Así que nos pegamos un chapuzón y nos refrescamos literal. ¿Notaron la tonalidad particular que tiene este río? Bueno, esta es la Quebrada La Potrera, es un arroyo intermitente y este color que vemos, este color rojizo, se debe a la abundancia de robles y
estos robles tienen un pigmento que se desprende de las raíces y este pigmento es el responsable del color del agua. Vean cómo en una nueva quebrada vemos un color completamente diferente a la quebrada que conocimos hace poquito en Curití. Se va a venir un tormentón y estamos disfrutando el camino de regreso en este prado completamente verde que nos está alucinando porque no lo esperábamos. Ya está lloviznando fuerte con viento, pero se viene una lluvia. ¡Oh, oh! Y nosotros ahí, a metros, a pasitos de nuestra casita. ¿No será que tenemos ángeles nosotros, eh? Mirá, se largó con todo. Volvimos a nuestro heroico patio al lado del monumento de la batalla del río Pienta, pero hoy no vamos a dormir solitos porque está el camión. El camión quedó acá, así que somos dos grandotes. El aroma que hay en la casita, escuchen ese sonido. Yo estaba trabajando y Juan se puso la 10 acá a cocinar. ¿Cuál es el menú, chef? La verdad que está lindo para cocinar. Rehogué unos ajitos en manteca, ahora cebolla. Le puedo meter unos champiñones, crema y acá tenemos unos fideitos con manteca para terminar. Así que sería fideo con crema, cebollita y champiñón. Ay, por favor, qué rico aroma. Qué alegría seguir descubriendo estos paisajes recónditos de Colombia que no teníamos ni idea que íbamos a descubrir. Y para terminar le voy a mandar un flor de saludo a Nancy Venegas y el esposo desde Medellín. Gracias por ver el video Ni Bien Sale y por dejar un mensajito Ni Bien Se Publica, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, apurate y dejá ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube y chequea que estés suscripto a Rodando Hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta acá, al final del video. Gracias por dejar sus mensajitos, por dejar sus likes y sobre todo gracias por mirar las publicidades, que eso es lo que me permite poder seguir haciendo estos videos. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.